Relatos de terror. Suscríbete al canal. Todo empezó el Día de Muertos. En mi población se acostumbra a visitar el panteón, donde se encuentran sepultados nuestros seres queridos. Resulta que ese día, ya en el atardecer del día 2 de noviembre, nos dirigimos al panteón municipal. Llevábamos flores y veladoras para poner en la tumba de nuestros familiares. Recuerdo que muchas personas ya se encontraban en el lugar y se podía ver gran cantidad de veladoras encendidas, así como tumbas arregladas con flores por todo el panteón. Esa noche tenía algo especial, incluso en el ambiente se sentía un algo que no sé cómo explicar. Como se acostumbra en el pueblo, llevábamos nuestras botellas de mezcal y cigarros. El primer chorrito de mezcal se riega sobre la tumba del difunto y se le enciende un cigarrito que es para que disfrute el alma del ser querido. Después, para olvidar el frío de la noche, los presentes sentados alrededor de la tumba nos servimos un vasito de mezcal, el cual empezamos a degustar. Después de los 3 primeros el calor empieza a invadir el cuerpo y es cuando con una bocina se le ponen las canciones que al difunto le gustaba, o en su caso, si alguien lleva una guitarra, se entonan las melodías para que el alma del difunto esté alegre. En esta ocasión, que les contaré, así pasó. Mi abuelo había muerto hacía 2 años y el dolor de su partida aún era reciente, y mis tíos y primos, que ese día nos encontrábamos alrededor de la tumba, estábamos aún tristes por la pérdida del patriarca. La bocina que habíamos llevado no dejaba de sonar con la canción de Tristes Recuerdos, que era la canción favorita del abuelo. Algunos de los ahí presentes lloraban aún, otros solo recordaban anécdotas del viejo. Las botellas de mezcal se vaciaban y los ahí presentes cada vez hablábamos más fuerte debido a la gran ingesta de aquel líquido alcohólico que a cada paso nos desinhibía más. Las horas pasaron y varios familiares iniciaron a retirarse, algunos por cansancio, otros por vivir lejos del lugar y otros permanecían durmiendo sentados totalmente ebrios. Lo cierto es que los más alegres seguían tomando mezcal. Al acercarse la madrugada, el panteón se fue vaciando y la gran mayoría de gente se retiró del panteón. Para esas horas, mis familiares se habían llevado a los que estaban sentados durmiendo y me percaté que a los pies de la tumba solo permanecía yo y mi tío Horacio, quien de pronto se paró y me dijo que iría al baño. Me acomodé sentándome al lado de la tumba del abuelo y le di un gran sorbo a la botella de mezcal. Después pensé en pararme para irme a mi casa, pero un gran mareo me lo impidió. Miré hacia donde se había ido mi tío al baño, pero me di cuenta que su esposa ya se lo llevaba a la fuerza, por lo que pensé, me he quedado solo. Pero luego dije, no, ¿cómo va a ser si aquí está mi abuelo? Entonces recosté mi cabeza sobre la tumba de mi abuelo, y tal vez fue el alcohol que relajó mi cuerpo, que no sé ni cómo, pero me quedé completamente dormido. De pronto me despertó un frío muy intenso que me hacía temblar. Cuando abrí mis ojos me di cuenta que amanecía. No sé qué tiempo dormí, pero la oscuridad del cielo se aclaraba con los primeros rayos del sol. Calculé que serían las 5 o 6 de la mañana. Como pude, me incorporé. La cabeza me daba vueltas y una sensación de asco me alteraba mi estómago. Me despedí de mi abuelo y le recé una oración. Me persigné y caminé por los pasillos del panteón. Mi andar tropezado casi me hace caer. Al pasar por uno de los pasillos, me asombró ver a un niño que se encontraba al pie de una tumba. Pude notar que su mirada era profundamente triste. Unas lágrimas escurrían por sus mejillas. Me impactó verlo, sin camisa, a pesar del frío que hacía, solo usaba un chorcito. Me dio mucha tristeza y lástima imaginar que algún padre descuidado lo hubiera olvidado de la noche anterior. A paso tambaleante me dirigí hacia aquel niño
y cuando ya estaba a unos metros de él, le pregunté si lo podía ayudar en algo. Y antes que contestara le dije, ¿te olvidaron tus padres? Él de pronto volteó a mirarme y me dijo, yo no me quería ir, aquí estoy muy solo. Para ese entonces ya casi estaba a su lado. Cuando intenté poner mi mano sobre su hombro, aquel niño desapareció. Así de pronto se esfumó en el aire. Moví mi cabeza para desatontarme pensando que había alucinado debido al alcohol, pero la realidad era escalofriante. A 15 metros de donde estaba pude ver claramente otra vez al niño, quien me miraba con esos ojos tristes que me dejaron hipnotizado. No sabía si moverme o correr y salir de aquel lugar. El niño movió su mano llamándome. No sé qué me pasó, que en lugar de salir corriendo, caminé hacia donde estaba el menor. Él, al verme acercarme, me tomó de la mano y me guió hacia una de las tumbas. Cuando sentí su manita, parecía que hubiera tomado un trozo de hielo, ya que estaba extremadamente frío. Como un sondámbulo, caminaba atrás del menor, sin oponer resistencia. Él me señaló una tumba y me dijo algo que nunca olvidaré en todo lo que me resta de vida. En esa tumba está mi madre. Mi padrastro me mató a golpes y me enterró aquí. Dijo a todos que yo me perdí en la ciudad cuando él me llevó. No podía reaccionar a lo que escuchaba. Logré ver la tumba que me señalaba el niño. Yo caminaba con el niño de la mano por entre las tumbas, cuando de pronto una voz me llamó por mi nombre. Cuando volteé, pude ver que mi primo Carlos me llamaba moviendo su brazo. De pronto, me encontraba solo. El niño había desaparecido. Cuando caminé hacia mi primo, este me dijo asombrado: ¿Qué te pasa, primo? ¿Para dónde ibas? Parece que hubieras visto un fantasma. Estás blanco, casi transparente. Entonces yo le dije: ¿Sí lo viste, verdad, primo? Él me dijo: ¿A quién? Le dije: al niño que me jalaba de la mano. Él me dijo sonriendo: Estás borracho, primo. Ibas caminando tú solo. En ese momento me sentí estúpido y preferí no decirle nada a mi primo. Y de forma sarcástica le dije: es verdad, primo, anoche tomé demasiado. Él sonrió y me dijo: Ah, que mi primo, vamos a la tienda de Doña Salo para que te la cures. Caminamos y ya en la tienda, después de 3 cervezas, mi semblante se restableció y me despedí de mi primo dirigiéndome a mi casa. Por el camino pensaba en lo que había dicho el menor. Sabía que era un fantasma, pero su historia se me hizo muy triste y la curiosidad me invadió. Decidido a aclarar el misterio, después de comer con la familia, me salí de mi casa y fui a visitar a una tía abuela que aún vivía y en mi familia es la más veterana. Cuando llegué a su casa, platiqué con mis primos y ya en confianza, pecando de atrevido, inicié una plática con ella. Mi prima Yolanda estaba presente. Ella le hablaba más de cerca a mi tía abuela cuando ella no escuchaba bien. Le pregunté si ella conoció a la señora Eva Villanueva Juárez. El nombre lo supe porque lo leí en la tumba que me señaló el menor y se me había quedado grabado. La tía abuela Chayo me dijo que sí, pero asombrada me dijo que por qué quería saber de esa mujer. Le dije que me habían platicado algunas cosas de ella, como que había tenido un hijo. La abuela Chayo me miró con asombro, a la vez que lanzó un gran suspiro y me dijo: ay, mijito, Eva fue una de mis mejores amigas en la juventud. Éramos de la misma edad. Estudiamos juntas la primaria en la escuela del pueblo. Su padre era muy problemático, celaba mucho a su mujer. Un día, peleándose con un hombre, lo lesionó
con el machete y lo mató. Por eso él, su esposa y Eva salieron huyendo del pueblo. Dicen que se había ido para el norte. Pasaron los años y Eva regresó al pueblo. Venía acompañada de un niño de 5 años y decía que era su hijo. Al padre no lo conocimos. Llegó al pueblo como madre soltera. La volví a tratar, pero ella ya no era la misma. Los golpes de la vida la hicieron cambiar. Me contó que a su padre lo habían asesinado y su madre murió de enfermedad. A los meses de haber llegado, conoció a un hombre de un pueblo cercano, y como aquí tenía la casa de sus padres, el hombre se vino a vivir aquí con ella, arreglando bien la casa de sus padres, y vivían los tres. De pronto, ella enfermó, y en meses la enfermedad la consumió y falleció. Se sabe que el hombre que era su marido un día fue a la capital a arreglar unos papeles, se llevó al niño y este se le perdió en la gran ciudad. Después el hombre vendió la casa y los terrenos y se fue a su pueblo. Hace unos años supe que él murió. La interrumpí preguntándole: ¿y el niño, abuela? ¿Qué se supo de él? Ella me dijo con mucha tristeza: sabrá Dios qué habrá sido de esa pobre criatura. Nunca más se supo de él. Impactado por la historia, le dije a la abuela que descansara, que ya me iba, y me despedí de ella y tomé a mi prima Yolanda del brazo, y estando fuera del cuarto de la abuela, le comenté lo que me había sucedido en el panteón. Le dije que por algo el fantasma del niño se me había aparecido. Su alma no descansaba en paz, le dije. Ella, sorprendida por mi relato, me dijo que algo teníamos que hacer por aquel menor. La verdad que la historia que nos contó la abuela era muy triste e impactante. Le dije a mi prima que pensaría la forma en cómo ayudar a aquel menor. Me despedí y quedé en comentarles si algo se me ocurría. Esa noche, la historia del menor y lo que había vivido me habían causado ansiedad, y toda la noche me la pasé pensando e ingeniando la forma en cómo ayudar a salvar el alma de aquel niño. De pronto, una luz surgió entre el mar de ideas. Recordé que el síndico municipal era mi primo, el mismo primo Carlos que había encontrado en el panteón y que me había invitado a unas cervezas. Pero pensé que me tomaría loco si le platicaba lo que me había pasado con el fantasma del menor. Pero al imaginar un alma atormentada por no descansar en paz en su propia tumba era mucho peor, por lo que al siguiente día, decidido, me marché con rumbo al Palacio Municipal. En el lugar me encontré con mi primo Carlos. Después de bromear con él para romper el hielo, tomé un tono serio e inicié con mi relato. Le platiqué a detalle lo que viví ese día con el fantasma del niño, y además agregué a su favor lo que me narró la tía Chayo de la familia del menor, y todo lo expliqué de tal forma que pude notar un poco de preocupación en el semblante de mi primo. En realidad estábamos sacando conclusiones de un asesinato de un menor, pero no teníamos pruebas de ello. Noté que se retractaba y en forma de reto le dije que la prueba sería escarbar en la tumba y ver si encontrábamos la osamenta del menor. Nada se perdía con ello. En ese momento, mi primo Carlos comentó lo sucedido con otros de sus compañeros. Algunos de ellos comentaron que la historia ya la habían escuchado de sus padres, y después de que platicaron tomaron picos y palas y nos dirigimos al panteón. Una vez en el panteón, ubicada la tumba, la cual lucía totalmente abandonada, entre todos escarbamos. No llevábamos más de 1 metro, cuando lo que temíamos se descubrió: unas ropas llenas de tierra, entre las cuales se podía ver una osamenta pequeña de escaso 1 metro de largo. Quedamos estupefactos por el hallazgo. Al encontrarse las autoridades del pueblo ahí presentes, el síndico y parte de su cabildo mandaron a un mensajero al pueblo, quien avisaría a los demás miembros faltantes,
y al sacerdote del pueblo para que hicieran acto de presencia. Como a la media hora llegaron y como autoridades tomaron la determinación de realizar la documentación necesaria, así como iniciar con la excavación de otra tumba. En ese momento el sacerdote bendecía la osamenta y realizaba las oraciones pertinentes, para después enterrar en esa tumba la osamenta del menor. Después de estas diligencias, todos se retiraron y decidí quedarme un rato en la tumba del menor. Recé una oración y ya me marchaba, cuando a lo lejos pude ver el fantasma del menor, quien me dijo: «Gracias». Solo le sonreí y me retiré de aquel lugar con la satisfacción de que aquel ser ya podría descansar en paz. Desde épocas inmemoriales, Dios envió a sus ángeles a la tierra, con la única finalidad que cuidaran y protegieran a la raza humana, seres criados con conciencia y raciocinio. Los ángeles solo debían cuidar que los humanos no se hicieran daño unos a otros, ya que la conciencia del humano era un poco inmadura. El tiempo avanzó y las generaciones de nuevos humanos empezaron a desarrollar su capacidad intelectual. El constante trato entre humanos y ángeles se hizo cada vez más estrecho. Los ángeles aprendieron muchas cosas de los humanos. Su sensibilidad se agudizó y muchos sentimientos de los humanos fueron copiados por los seres de luz, entre los cuales fue uno el amor que se tenían las parejas de humanos entre un hombre y una mujer, sentimiento bello que Dios agradaba mucho, pero no así para los ángeles, quienes empezaron a sentir envidia y lujuria. Un día, Osede, quien era general de los ángeles, cansado de su vida vacía, de solo cuidar y proteger a la raza humana, decidió enamorar a una bella joven de nombre Elizabeth, a quien le habló de amores. La joven, asombrada por lo que escuchaba de aquel ser de luz, evadía las preguntas, pero debido a la insistencia de aquel hermoso ángel, cedió a sus instintos carnales. Los meses pasaron y la bella joven había quedado embarazada. Todos los humanos de la región estaban asombrados por el suceso. Lo sucedido era ya de conocimiento de Dios, quien, molesto por lo que habían hecho los ángeles y lo que había causado su desobediencia, los maldijo, y también a su descendencia, incapacitándolos para volver a crear vida y condenándolos a caminar errantes por la vida en toda la eternidad. Llegó el tiempo y aquella joven mujer trajo al mundo a un pequeño niño. Nació sano y era un bebé hermoso, orgullo de su madre. Así pasaron los meses. Varios hijos de ángeles y humanas nacieron con posterioridad, pero recién cumplidos los 8 años, los menores empezaban a experimentar procesos degenerativos en su físico, lo cual les provocaba una muerte irremediable. Por parte de las madres de los menores se escuchaban lamentos y maldiciones hacia el Creador. Las mujeres que habían tenido hijos con ángeles eran repudiadas, ya que ningún varón las tomaba por esposas. Por otra parte, los ángeles, después de haber hecho sus fechorías, vagaban por la tierra sin rumbo fijo. Se supo que en otras regiones sedujeron a más mujeres, provocando el mismo resultado. Dios, cansado de escuchar tantos lamentos y maldiciones y de que los humanos no cambiaran su actitud destructiva, les tenía preparado un escarmiento. Un día, de pronto, se escuchó un gran estruendo en muchas partes del planeta Tierra. Grandes meteoritos caían del cielo y se impactaban en la Tierra. Muchos humanos y animales murieron. La raza humana disminuía y ni aún así cambiaban sus actitudes. Para ese entonces, los clanes o grupos de humanos vivían en la promiscuidad y el incesto. La degeneración era tal
que el Creador decidió lanzar una sacudida más. Entonces dejó sentir la furia de la naturaleza. Primero fueron los temblores, que hacían que la tierra se abriera como si fuera un cascarón de nuez. Una tercera parte de los animales terrestres se extinguió y el 15% de los humanos desaparecieron, pero aún así no existía la empatía en la raza humana. Dios, al ver que nada cambiaba, decidió mandar una fuerte y torrencial lluvia, no sin antes raptar a algunos humanos y animales a quienes protegió y resguardó en una de las planicies más altas del mundo en ese tiempo. El lugar estaba aprovisionado con todo tipo de vegetación y donde animales y humanos convivieron durante 40 días que duró el torrencial aguacero. En ese lugar, parecido al Edén, las lluvias no llegaron y la vida siguió de forma normal. Cuando todo pasó, las aguas tardaron varios días en regresar a la normalidad. Los ríos siguieron su cauce y la tierra inició a dar vida de nueva cuenta a las plantas y árboles. Los humanos y los animales bajaron a las nuevas tierras y la naturaleza inició su ciclo de vida nuevamente. El Creador estaba muy contento con el resultado, pero pudo sentir que la maldad aún rondaba por la tierra. Claro, así era. Varios ángeles habían sobrevivido y rondaban aquellas nuevas regiones. El Creador, ya cansado de la desobediencia, les lanzó una maldición a aquellos ángeles, la cual consistía en que esos hermosos ángeles ahora tendrían una apariencia diabólica, con la cual no volverían a engañar a la humanidad, ni a jugar con las hermosas doncellas. Su apariencia malévola, su complexión robusta y alas se convertirían en piedra, lo cual les haría imposible su convivencia con los humanos. Además de eso, los obligaba a cuidar y preservar la raza humana, y por último, los condenaba a vagar por la tierra sin un lugar fijo para vivir, a menos que el lugar fuera un lugar santo, al cual protegerían de todo ante el maligno. Así pasaron los siglos, y aquellos seres que ya no eran ángeles vagaron por la vida, siendo que veían pasar generaciones tras generaciones de humanos, encariñándose con algunos y sufriendo el dolor de verlos morir después. Su larga vida continuó errante, y un día, ya cansados de rodar por diferentes regiones, se les puede ver en diferentes iglesias, en las cuales se les aprecia en forma agresiva, pegadas a la pared, vigilando y cuidando el lugar que ellos escogieron para proteger y en el cual se quedarán por otros siglos más, esperando nuevas órdenes, o tal vez esperando su extinción. Ioannis había viajado el 13 de agosto de 1947 al pueblo de Raveo, cerca de Villa Santina, para disfrutar de unas cortas vacaciones. Se dirigió el día siguiente a una barranca cercana, por cuyo fondo corre el torrente Chiarzo, armado de una mochila y un zapapico de geólogo. El pintor era un gran aficionado a coleccionar piedras. Pasó por un bosque de pinos y de pronto lo vio, a 50 metros. Era un enorme objeto con forma de lenteja que despedía luces rojizas. Llegó hasta él y lo tocó. Parecía hecho de metal pulido y en su parte superior tenía una cúpula, además de algo que parecía antena, muy brillante. El pintor nada sabía de ovnis, porque todavía no se conocían en su tierra. Pensó que se trataba de un juguete gigantesco fabricado con fines publicitarios. Volvió a contemplar el disco, que tenía unos 10 metros de diámetro y estaba hundido en parte en una grieta de la barranca, 6 metros por encima del lecho seco del torrente. ¿Dónde estaba el dueño del aparato?
Le gustaría hablar con él para saber cómo y por qué lo construyó. Y entonces los descubrió. Eran un par de jovencitos. Les gritó y señaló con la mano el disco, en vista de que no parecían hacerle caso. Dio unos pasos en su dirección. Cuando se encontró a unos 20 metros se detuvo, sorprendido. Aquello parecía imposible. Los dos jovencitos caminaron hacia el pintor, dando cortos pasos, los brazos pegados al cuerpo, la cabeza inmóvil, parecían enanos de feria. Ioannis los miró con detenimiento. Su estatura era de 1 metro, vestían un uniforme azul oscuro, hecho con una tela que parecía metálica y translúcida. El ancho cinturón y el cuello eran de color rojo vivo, así como los tobillos y las muñecas. La cabeza de los seres era voluminosa, muchos más de lo que un hombre normal, y les confería un aspecto grotesco. Carecían de cabellos y portaban una gorra oscura, muy ajustada, semejante a la de un montañista. Siguió pensando Ioannis que tenía delante a dos pequeños monstruos que trabajan en un circo, pero al contemplar con más calma la cabeza de los dos tipos, cayó en la cuenta de que eran algo muy especial. La piel del rostro era verde, la nariz larga y recta, y debajo de ella se abría un orificio pequeño que se abría y cerraba como la boca de un pez. En cuanto a los ojos, eran enormes, redondos y protuberantes, y su color era el de una ciruela madura. Tenían las pupilas verticales, como los gatos. Parecían que no tenían cejas y párpados, con una especie de círculo oscuro que rodeaba los ojos. El pintor observó aquello y preguntó entonces con voz agitada: ¿quiénes eran y de dónde venían? Y como no parecían hacerle caso, cometió el error de levantar el zapapico para llamarles la atención. No lo hubiera hecho. Aquellos tipos interpretaron su gesto como una amenaza. Uno de ellos tocó un botón del cinturón y surgió un rayo que tiró al suelo a Ioannis y lanzó por el aire el zapapico. Los dos enanos caminaron entonces hacia el caído y se detuvieron junto a la herramienta. Tenían 8 dedos en cada mano, con aspecto de garra, pues 4 dedos se oponían a otros 4 dedos. Observó también el pintor que el pecho de los seres se agitaba como el de un caballo al terminar una carrera. Quiso levantarse, pero le resultó imposible. Finalmente logró sentarse y contempló a los dos enanos que se alejaban, subiendo al disco, y este se elevó en el aire minutos después. En silencio, cobró repentina velocidad y desapareció a lo lejos, levantando una fuerte racha de aire que golpeó al pintor. Este se levantó después de mirar su reloj. Eran las 9:14 de la mañana. Quiso tomar un poco de café. El termo se había reducido por dentro a unos pequeños fragmentos. También buscó el cuchillo y el tenedor. Habían desaparecido, al igual que otros objetos metálicos, incluyendo, por supuesto, el zapapico. Regresó más tarde a su hotel y no quiso contar su aventura a nadie. Tuvo que esperar a escuchar noticias de la aventura de Arnold para cobrar suficiente valor y declarar lo que presenció. La verdad es que muy pocos creyeron en sus palabras, porque no aportó pruebas de lo que vio.